Muy bien. Ahí se ve. Bien, antes de dar comienzo al mensaje de esta mañana, quisiera agradecer por la invitación a los hermanos. Deseo que sea un tiempo grato que pasemos juntos. Y desde ya este es un tema muy importante que vamos a considerar esta mañana. Permítanme darles dos anuncios muy especiales. El día martes a las 19:30 en Donado se dictará un curso para maestros, una capacitación para maestros de escuela dominical. El curso es gratuito y desde ya los esperamos a todos. Creemos que será una linda oportunidad porque todos sabemos cuán importante es el ministerio entre los niños en cada congregación, y aquí en particular siempre hubo un grupo muy numeroso de niños, así que creemos que será importante para todo aquel que lo quiera tomar y colaborar en la actividad. Asimismo, el próximo fin de semana vamos a celebrar el aniversario de la iglesia en Engaño. Lo haremos sábado y domingo. Por razones de espacio, hemos invitado a algunas congregaciones el sábado y a otras el domingo. Entonces, el sábado nos acompañarán los hermanos de calle Terrada y los hermanos de calle Donado. Y el día domingo nos van a acompañar los de Nueva Provincia y los de calle Chiclana. Así que desde ya, y no sé los de Sarri pueden venir los 2 días, no sé cuándo vendrán. Pero lo cierto es que deseamos celebrar el aniversario de esta congregación con la cual hemos estado vinculados desde hace algunos años atrás. Y hemos estado sirviendo allí. Bien, ahora sí, vamos al tema que vamos a considerar en esta noche, en esta mañana, y vamos a hablar acerca de cómo es esto de servir al Señor todos los días. La propuesta de Beto era que hablemos acerca de cómo servir al Señor en el lugar de trabajo, pero en realidad lo que podemos considerar una vez que hemos leído los textos que hemos recién compartido es que ser cristiano es una cuestión de todos los días y que en todo lugar, sea en la iglesia, sea en el trabajo, sea en mi casa, mi conducta debe ser cristiana porque soy cristiano. El problema es cuando hacemos distinciones y soy cristiano únicamente cuando vengo a la iglesia. Ese es un problema, porque la fe, según el propósito de Dios, es para que sea vivida todos los días de mi vida. No puedo dividir mi vida en compartimentos estancos. Una cosa soy cuando voy al trabajo, otra cosa soy cuando estoy en mi casa relajado, otra cosa soy cuando voy a la iglesia. De modo que es ser creyente todo el tiempo. Y esto es a lo que nos anima el Evangelio que hemos leído. Nosotros hemos sido llamados a ser sal y luz del mundo. Dice el último versículo que leímos: así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres. ¿Dónde están todos los hombres? ¿Están aquí en la iglesia? No, están afuera de la iglesia. Aquí hay algunos, todos están afuera. Así que debemos alumbrar delante de todos los hombres. Ahora, los fariseos habían convertido la fe, la creencia en el Señor, en una serie de cosas que había que hacer y dejar de hacer. Lo habían resumido todo en una serie de mandamientos. Pero el Señor ordenó a sus discípulos que debían ser discípulos ¿cuándo? Todos los días de la vida, en todo lugar y en toda hora. Ahora, seguir a Jesús de ningún modo era fácil. Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, se plantea esto. Ustedes saben que la historia o la vida del Señor Jesús puede dividirse en varias etapas, y cuando Él comienza
el ministerio, comienza el año de popularidad del Señor, donde según los evangelios lo vamos a ver seguido por multitudes que lo seguían por todos lados. Sin embargo, en la medida que va transcurriendo ese primer año de ministerio, ese año de popularidad, la gente se empieza a dar cuenta que lo que está enseñando es un poco más difícil de lo que inicialmente pensaban. Entonces el Señor a la vez comienza a hacerles ciertas demandas y llega a un punto cuando la gente empieza a reaccionar y se empieza a dar cuenta que lo que el Señor estaba diciendo era realmente algo pesado, algo fuerte. Y dice Juan, al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura palabra es esta, ¿quién la puede oír? ¿Quién puede escuchar esto que está diciendo el Señor Jesús y realmente seguirlo? Ahí se dieron cuenta de que lo que el Señor Jesús estaba demandando no era tan sencillo, no era fácil, no era atractivo siquiera. Y comienzan a murmurar. El Señor les pregunta, ¿esto los ofende? ¿Les dije algo raro? ¿Les dije algo que no puedan aceptar? Y la gente comienza a retirarse. Dice finalmente, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Lo habían seguido por un buen tiempo, pero cuando se dieron cuenta de que estaba hablando, pegaron la vuelta. Esto no me gusta, se está complicando demasiado. Por eso debemos advertir que seguir al Señor Jesús no es tan fácil como parece, pero ¿querés seguirlo? Esa es la pregunta. ¿Querés seguirlo? ¿Queremos seguirlo? Aunque nos cueste, ¿queremos seguirlo? Vamos a tratar de hacer una respuesta. ¿Cómo puedo servir entonces al Señor donde quiera que yo me halle, donde quiera que yo esté? Vamos a ver 4 claves. La primera es la integridad. Y vamos a considerar 4 personajes bíblicos. El primero de ellos es Job. Dice que era un hombre sin tacha esta versión. La versión 60 dice que era un hombre perfecto. Pero la idea es que era un hombre sin tacha, es decir, un hombre íntegro, que no tenía doblez, que su palabra era firme, que si él te decía voy mañana, iba mañana. La hermana Susan la invitamos a la 1, llega a la 1, ni un minuto más ni un minuto menos, a la 1. Eso es ser de palabra, cumplir con los horarios. Segundo, con continuidad. Isaías dice en un momento, Jehová me salvará, por tanto cantaremos cánticos en la casa de Jehová. ¿Cuándo? Todos los días. Nos gusta cantar, ¿no? Pero qué bueno es cuando el creyente canta solo, inclusive. Cuando procura alabar al Señor todo el día, porque Él nos salvó. Es lo que nos dice Isaías. Con rectitud. Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Una historia fabulosa de alguien que decide mantener los principios que lo habían regido en todo lugar y en todo momento, a pesar de que eso signifique ser arriesgado o arriesgar su vida, ¿no? En cuarto lugar, con valentía, Juan el Bautista, Herodes el rey, el gobernante,
estaba viviendo de una manera irregular. Y Juan el Bautista va y le dice, además dice el texto, reprendió a Herodes, el gobernante, porque tenía por mujer a Herodías, la esposa de su hermano. Fíjense qué escandalete, ¿no? El hombre se había juntado con la esposa de su hermano. Si hoy estuviera, o si en ese momento hubiera habido un programa de chismes, hubiera sido noticia todos los días, Herodes. Vivía con la esposa de su hermano. ¿Y qué hizo Juan? Lo enfrentó, lo denunció, le dijo en la cara, la mujer que vos tenés es la mujer de tu hermano. A ver si te pones en orden. Entendelo. Y había que ser valiente para poder decir esto. De modo que el Evangelio nos exige valentía. Vamos entonces con el primero. Con integridad. La eterna lección de Job. ¿Cuál es la importancia de ser íntegros? ¿Por qué tenemos que ser íntegros? Bien, es una manifestación externa de un corazón transformado. Una manifestación externa de un corazón transformado. Noten lo que pasó cuando se convirtió Zaqueo. Puesto en pie, dijo al Señor, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, ¿cómo se lo voy a devolver? Cuadruplicado. Entonces el resultado inmediato de la transformación que sufrió Zaqueo, ¿cuál fue? Integridad. Integridad. Voy a repartir lo que tengo entre los pobres. Y si en algo he robado, lo voy a devolver. ¿Por qué? Porque el oficio que él tenía era cobrador de impuestos. Y los cobradores de impuestos tenían entonces un arreglo con el gobierno romano, según el cual el cobrador de impuestos le daba a Roma lo que Roma quería, pero a la vez se quedaba con una parte que era su comisión, por así decirlo. Y no había límites en cuanto a su comisión. De modo que con que él entregue a Roma cierto dinero estaba bien, lo que sobraba era de él, de modo que debían facturar los muchachos. Y por eso Zaqueo se ve obligado a decir, si en algo he defraudado, voy a devolverlo. En definitiva, ser íntegro es actuar como Dios actúa. Dice 1 Pedro, repitiendo algo que está en el Antiguo Testamento, sean ustedes santos porque yo soy santo. ¿Qué exige la Biblia a cada creyente? Que seamos santos. ¿Dónde? ¿Y cuándo? En todo tiempo y en todo lugar. Puedo dejar de ser santo cuando estoy en mi casa y ver cualquier cosa en la tele. No. Tengo que ser santo cuando estoy en un lugar público y cuando estoy en privado, cuando nadie me ve. Eso es ser santo. Si yo empiezo a decir, o a pensar, acá nadie me ve, puedo. No. Ser santo es ser santo en todo tiempo, en todo lugar. El resultado, ¿cuál es el resultado? Dice Pablo, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Están ustedes. Pablo no le podía mandar una carta o un folleto evangelístico a todo el mundo. ¿Pero qué tenía como medio para publicitar la fe? A los creyentes. Creyentes que vivían de manera diferente. Esa era la carta dirigida a todos los hombres. ¿Te pusiste a pensar que vos sos como una carta? Que la gente te lee, que en el lugar de trabajo donde estás la gente no puede escuchar del Evangelio porque estás trabajando, no estás predicando, eso lo tenemos que tener claro. El lugar de trabajo es para trabajar, no para predicar. Pero sí podemos predicar ¿con qué? Con nuestras acciones, con nuestro ejemplo.
sin protestar, sin estar rezongando todo el tiempo en el trabajo. Entonces hemos sido llamados a servir de esta manera, a servir al Señor de esta manera. Algunas preguntas de autoevaluación. ¿Qué leen los que me leen? ¿Qué leen los que me leen? ¿Qué se entiende de mi fe si alguien me estuviera observando? ¿Puedo ser considerado un ejemplo a otros? Otra pregunta de autoevaluación. ¿Soy todo lo transparente que debería? ¿O ando simulando, ando tapando? ¿Saben una cosa? Que cuando uno simula, no puede simular todo el tiempo. Tarde o temprano se va a descubrir lo que realmente sos. Por eso, realmente hemos sido llamados a ser transparentes, que nuestra conducta sea igual en todos lados. Tercera, ¿debería compensar a alguien como lo hizo Zaqueo? Aquel que había sido defraudado, Zaqueo le iba a cumplir, le iba a pagar cuadruplicado. Preguntas que deberíamos hacernos. La integridad entonces debería ser la marca que identifica a todo cristiano. Todos los creyentes en Cristo Jesús hemos sido llamados a ser íntegros. Segundo lugar, con continuidad, todos los días. Todos los días. Noten este salmo. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿A quién le pide que le enseñe a contar los días? ¿A quién le pide? A Dios. A Dios. ¿Por qué le tiene que pedir esto? ¿Por qué le pide esto? Para que valoremos cada día. Uno puede estar en una etapa de la vida en que piensa que tiene muchos días por delante. Pero en la medida que el calendario va avanzando, nos vamos dando cuenta que los días que tenemos por delante quizás no sean tantos. Pero hay otra situación, y es que ninguno de nosotros sabe la fecha de partida. Y la fecha de partida nos puede sorprender, y puede que uno piense que tiene un montón de días por delante, cuando en realidad no tenés tantos. Por eso le está pidiendo que le enseñe a valorar cada día. Eso es lo que le está pidiendo. ¿Pero para qué le pide esto? ¿Para alcanzar qué? ¿Qué propósito persigue? Sabiduría. Para alcanzar sabiduría. Vamos a ver que la vida cristiana debería ser una vida de progreso constante en nuestra fe. Que nuestro carácter debería estar cambiando, debería estar siendo mejorado cada día. Vamos a pensar, ¿qué es lo que debería pasar entre la niñez y la vejez? ¿Qué es lo que debería pasar? Y Pablo nos va a dar una respuesta. Esperemos que el termo no se haya roto. Pablo nos dará una respuesta. En Filipenses capítulo 3, versículos 12 en adelante. No quiero decir que yo lo haya alcanzado, dice Pablo, ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante, con la esperanza de alcanzarlo, puesto que en Cristo Jesús me alcanzó primero. ¿Qué está diciendo Pablo? Miren, yo no soy perfecto todavía, pero sigo adelante, lo voy a intentar, voy a tratar de mejorar, voy a tratar de que Dios
viva en mí, más cada día, que mi carácter sea mejor cada día, que gane en lo que me falta. ¿Qué le faltaría al apóstol Pablo? No lo sé, pero ¿qué nos falta a nosotros? Yo sé lo que me falta a mí. ¿Vos sabés lo que te falta a vos? Entonces lo que te está diciendo Pablo es que tenés que avanzar en eso que te falta, ser perfeccionado. Y es lo que deberíamos procurar. No sé cuánto me falta, pero sigo adelante, dice Pablo. Luego, en el versículo siguiente, dice que, no digo que yo mismo lo haya alcanzado, lo que sí hago es olvidarme lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está adelante. El pasado no lo puedo cambiar, pero sí me puedo preocupar por lo que está adelante, olvidándome del pasado para proseguir adelante. Y hay veces hay personas que viven ancladas en el pasado, es decir, quizás porque su pasado no fue bueno, pero el pasado no puede determinar tu presente, no debería determinar tu presente. Un fracaso pasado no significa que vas a fracasar mañana. Por tanto, Pablo dice, me olvido de lo que queda atrás. No lo puedo cambiar lo que quedó atrás, pero sí puedo cambiar lo que queda por delante. Y eso es lo que hago, olvidándome de lo que queda atrás, dice Pablo, prosigo adelante. Versículo siguiente, para llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio del Señor Jesucristo. Va a haber un premio. Y ese premio no es la salvación, porque la salvación, ¿qué es? Un regalo. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que hay un propósito que trasciende esta vida. Estoy viviendo, pensando en esas cosas, en que hay una vida que trasciende. No soy perfecto, pero sigo adelante, dice Pablo, olvidándome lo que queda atrás, olvidándome del pasado, para proseguir adelante. Y en tercer lugar, hay un propósito que trasciende esta vida, que lo tengo que tener presente para que así yo pueda progresar. Preguntas para autoevaluarnos. ¿Estoy avanzando o me he estancado? Si no avanzo, en realidad retrocedo. O sea que la pregunta es, ¿estoy avanzando? Segunda pregunta, ¿soy consciente de la trascendencia de esta vida? ¿Soy consciente de la trascendencia de esta vida, de que hay cosas que tendría que estar juntando allá? ¿Que hay riqueza que debo acumular en dónde? En el cielo, no en esta tierra. ¿Estoy seguro de que llegaré a estar con Cristo? ¿He sido salvo? ¿He creído en Cristo Jesús? Preguntas de autoevaluación. Entonces, somos cristianos y estamos creciendo, no solamente físicamente, sino nuestro carácter debe estar sufriendo un progreso constante. Debo ser una versión mejor que la de ayer. Debo ser un Windows ya versión última, no la versión de 3.0 del año no un XP a esta altura del partido, ¿se entiende? Si los que diseñan computadoras comprenden de que hay que evolucionar los programas, cuánto más nosotros deberíamos entender de que nuestra vida debería ser mejorada constantemente. Tercero, rectitud. Decíamos que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. Según los fariseos, la fe era cuestión de cumplir mandatos. Pero el Señor se ve en la obligación de decirle, pues en vano me honran,
enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Mateo 15:9. Y hay veces en las iglesias podemos caer con lo mismo. Hay iglesias donde las mujeres deben vestirse de cierta manera, tener el pelo largo, usar polleras y demás para poder cumplir. O los hombres deben vestir de cierta manera. Todavía hay iglesias donde muchos siguen yendo de traje. ¿Y dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde se ordenan semejantes cosas? Todo lo que uno imagine como mandato, más allá de lo que está en la Biblia, es incurrir en lo mismo que desarrollaron los fariseos. Ahora bien, según Daniel, la rectitud es una situación que surge del corazón, de la comunión con Dios. Por eso el Señor Jesús dijo, bienaventurados los de ¿qué? Limpio corazón. No es una cuestión de cumplir mandatos, es una cuestión del corazón. ¿Tenés un limpio corazón? ¿El Señor limpió los pecados de tu vida? Y esto es lo que debería señalar la diferencia. Entonces, preguntas de autoevaluación. ¿Cómo está mi corazón? ¿Está limpio? ¿Se ha limpiado? ¿El Señor me lo ha limpiado? ¿Tengo vida y vida en abundancia? ¿Estoy dispuesto a mantener los principios bíblicos a pesar de...? Eso es lo que vivió Daniel, ¿no? Él tenía una creencia basada en lo que sabían de la fe relativa a las comidas, y él decidió que ciertas comidas no las iba a comer. Eso es convicción. ¿Pero qué surgía? ¿Como un acto, un mandamiento o una situación del corazón? Del corazón de Daniel. Entonces, la rectitud del corazón es mucho más que guardar ciertos mandamientos. Es tener un corazón conforme al de Dios, según se dice de David, por ejemplo. En cuarto lugar, con valentía, dijo la verdad a pesar de, ¿se acuerdan de Herodes? Dijo de Juan el Bautista, dijo la verdad a pesar de. Entonces, Juan no tuvo temor al momento de decir la verdad. Pero es necesario que entendamos quién era Herodes. Herodes era poderoso y podía disponer de la vida de Juan. O sea, Juan se estaba jugando realmente la vida cuando le dijo esto. La conducta de este gobernante era bochornosa aún en la época. Si hoy nos suena mal, en la época de Juan el Bautista era terrible realmente. ¿Cuán feo suena hoy? ¿Cuán feo sonaba ayer? La única molestia que sentía Herodes, el único grano que tenía era Juan el Bautista. ¿Nunca te pasó que te saliera un grano en un lugar incómodo? Yo una vez tuve un grano acá en la frente, incomodísimo. Me lo tuve que operar y todo. Entonces, la única molestia era Juan el Bautista. ¿Sabía Juan el riesgo que corría cuando le dijo a este hombre, tal vez sí, tal vez no? Tal vez Juan pensó que Herodes no iba a llegar para tanto, que Herodes no se iba a atrever a matarlo, pero Herodes se atrevió. ¿Por qué denunció al gobernante sabiendo que podía resultar peligroso? ¿Por qué lo hizo? Porque él tenía que decir la verdad de Dios. Y a veces decir la verdad de Dios demanda denunciar el pecado. Y esto exige una cuota de valentía.
Juan le concedió entonces a Herodes la posibilidad de arrepentirse de su pecado y ser perdonado por Dios. Por eso es fundamental el papel de Juan. Porque no es que estaba buscando matarse, estaba buscando que el rey se arrepienta. Eso es lo que él perseguía. Cuando no denunciamos el pecado, en realidad lo que estamos haciendo es negando el Evangelio, negándole la posibilidad de que la persona se arrepienta y cambie de situación. Por eso nosotros tenemos que predicar a pesar de. El Señor también demanda que cada uno de nosotros seamos valientes. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? En castellano muy versión 60, ¿no? ¿Se quieren ir ustedes también? Le estaba diciendo el Señor. Ya vimos el pasaje donde algunos se fueron. Ahora el Señor le pregunta a los 12, ¿se quieren ir ustedes también? Pero las palabras de Pedro son hermosas. Señor, ¿a quién iremos? ¿Tú tienes palabras de qué? De vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Hijo, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué magnífica respuesta la de Pedro, ¿no? Lo criticamos por sus malas respuestas, pero en este caso estuvo fenomenal. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, ¿qué tenemos que ser? Valientes. Preguntas de autoevaluación. ¿Estoy dispuesto a arriesgarlo todo por la fe? ¿Estoy dispuesto a que si se presenta alguien como Herodes sea capaz de decirle, mirá, lo que estás haciendo está mal? A veces no necesitamos ir a alguien muy lejano, A veces dentro de nuestra propia familia puede haber alguien que está haciendo mal las cosas. ¿Nos atrevemos a decirle, mirá, lo que estás haciendo está mal? Reflexioná. Hay veces difícil ahí, en el rango más cercano. ¿Estoy dispuesto a anunciar el mensaje del Evangelio sin recortes? Sin tener que dejar, no, esto no lo digo porque si no van a pensar que... No. Herodes, ¿qué hizo? Predicó con todas las ganas, con todas las fuerzas. Juan el Bautista, mejor dicho, ¿no? Predicó con todas las fuerzas. Valentía para predicar es la característica que identificó entonces a Juan el Bautista y me debería identificar a mí también. Por tanto, ser sal y luz se logra con integridad, continuidad todos los días, rectitud y valentía. Esto es lo que el Señor pide de nosotros, que seamos íntegros, que seamos creyentes todos los días, con continuidad, que seamos rectos y que seamos valientes. Que el Señor nos bendiga para que esta sea una característica que nos identifique. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te agradecemos porque hemos podido compartir este tiempo juntos. Te agradecemos porque tú nos ayudas para que podamos realmente servirte a ti cada día y queremos pedirte que nos ayudes también a ser íntegros, a hacerlo todos los días, a hacerlo con rectitud y valentía. Te pedimos tu bendición para que seamos como Juan el Bautista, valientes al predicar el Evangelio. Te rogamos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.
empezó Adrián, la verdad que es un mensaje fuerte. ¿A quién no le ha pasado, no? A mí, por ejemplo, en mi trabajo me ha pasado que hay veces que, no sé, yo trabajo colocando parabrisas y por ahí pasa que viene un vidrio que tiene algún inconveniente, no es el vidrio exactamente original del vehículo, pero te dicen, este es el que tenés que poner. Y después viene el cliente y te pregunta, sí, es el vidrio original, tiene todo, ¿no? Y vos estás entre la espada y la pared. Si le digo que no es el vidrio exactamente original, se me pudre con mi patrón. Pero si no le digo, me estoy guardando algo que en realidad no es la verdad. Yo creo que lo que dijo Adrián nos toca a todos, porque en una cosa o en otra, quieras o no, nos pasa eso. Continuamente estamos en la lucha por mantener nuestra integridad como creyentes. Y no solamente por ser el creyente acá en la iglesia, sino también en la casa. Los que estamos casados sabemos los problemas que se dan en el matrimonio y cómo mantenerte ahí firme en la fe también en el matrimonio es un tema también. Así que pensemos sobre la palabra que nos han compartido. Hagamos lo mejor posible, encomendémonos al Señor, que Él nos fortalezca y que nos guíe, porque nosotros somos débiles y si tratamos de encarar esto por cuenta nuestra, es prácticamente imposible que realmente nos mantengamos bien. Cada vez que vemos un personaje en la palabra que fue íntegro, podemos ver que es una persona que le dejaba todo a Dios, se entregaba totalmente a Dios y era Dios el que lo mantenía íntegro. No nos confiemos, apoyémonos en el Señor, Él nos va a estar guiando. Bueno, ahora vamos a compartir los símbolos. Me gustaría leer en la palabra, en 1 Corintios 11,